Pues puya, perro loco. Allá en San Isidro. ¿Por qué no tienes?
Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Evelyn Mucho, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado, sí. Le doy la bienvenida con ustedes. En esta oportunidad estamos llevando a cabo continuamos con el Diplomado de Farmacología Avanzada en Pequeños Animales y con el tema de farmacología en sistema endocrino y enfermedades metabólicas en pequeños animales. Asimismo, quien nos acompaña con la ponencia es la médico veterinaria Barra González. Antes de comenzar, por favor, mantener micrófonos apagados durante toda la ponencia, al menos que la doctora solicite su participación. Cualquier consulta se realizará al finalizar la ponencia. Asimismo, sobre el material, la clase grabada o el certificado estaremos dejando el contacto en el chat. Muy buenas noches, doctora Ángela Parra. Le doy el pase. Puede presentar. Doctora Ángela, ¿me logro escuchar? Sí, yo te escucho muy bien. ¿Me conviertes, por favor, en anfitriona para compartir la pantalla? Bueno, muy buenas noches para todos. Ya les comparto la pantalla para poder iniciar la ponencia. Bueno, entonces muy buenas noches para todos. Espero se encuentren muy bien. Eh, en la clase de hoy pues vamos a hablar sobre farmacología del sistema endocrino y las enfermedades metabólicas. Entonces, acá les voy a hablar específicamente de 5 enfermedades que más que todo pues son más comunes en clínica de pequeños animales. Les voy a dar un pequeño ítems de cómo se producen cada una de estas enfermedades endocrinas en conjunto con su diagnóstico, sintomatología y por último su respectivo tratamiento con las dosis implementadas. La primera que vamos a instaurar es la parte de diabetes insípida, que es producida más que todo en la parte del hipotálamo y la parte hipofisiaria. Entonces, antes de comenzar, recordar lo que les dijo mi compañera, mantener sus micrófonos y audios apagados para tener pues, una mejor ponencia. Bueno, entonces, como les comentaba, entonces vamos a empezar específicamente con la diabetes insípida, que es más que todo alteraciones a nivel del hipotálamo y en la parte hipofisiaria. Entonces, esta diabetes insípida, normalmente, ¿por qué se produce o cuál sería de pronto su factor principal? Normalmente, pues esta hormona es una hormona antidiurética, sus siglas denominadas son ADH, que se va a encontrar o se produce en la parte del hipotálamo a través de la neurohipófisis, que hace respuestas específicamente a los cambios de osmolaridad, específicamente pues la retención de H2O o de agua, específicamente pues en la parte tubular de la parte renal, que son los recolectores específicamente de líquido o ya sea específicamente de desechos. Para hablar un poco de esta diabetes, recordar pues que se da por dos específicamente posibles tipos y por otro lado a un efecto secundario. Entonces, la primera es una diabetes insípida central, en la cual puede ser causada por traumas a nivel del hipotálamo o a nivel hipofisiario, ya sea por automóviles o de pronto por que el paciente haya caído de un cierto piso, que le haya causado algún traumatismo a nivel cerebral y que genere eh, un aumento de la proyección a nivel cerebral, como la presión intraocular, ¿vale? Por otro lado, neoplasias a nivel cerebral, que por ende, pues eso necesitan corrección de cirugía. Por otro lado, puede ser algo idiopática, puede ser parcial o completa, dependiendo de lo mismo. Por otro lado, tenemos esta diabetes insípida que es nefrogénica. Recuerden pues que ella es la que retiene la osmolaridad a nivel de los túbulos renales. Entonces, por ende, esta puede ser que haya pues de pronto un déficit, un degenere
en la parte pues de la corteza y médula y aparte en los túbulos renales y se genere pues esta diabetes. Por otro lado, secundaria puede ser a una insuficiencia renal, ya puede ser aguda o no, y dependiendo de esto puede llevarse a efectos secundarios a un hipertiroidismo o un hipoadenocorticismo. En conjunto, pues con piómetra, pues ya que estos son bacterias acumuladas gram positivas y negativas la parte reproductora de caninas y felinas. Por otro lado, hablamos de hipopotasemia o hiperadenocorticismo, entre otras enfermedades que son propias de la parte endocrina, que ya serían secundarias a esta enfermedad primaria. Normalmente los signos que el paciente va a generar van a ser polidipsia primaria, eh, psicogénica puede ser un traumatismo específicamente de la primera enfermedad. Me refiero precisamente a la parte de hipoadenocorticismo, hiperadenocorticismo, insuficiencia renal aguda o crónica, que normalmente pues no van a afectar, puede o que no hayan afectado el sistema endocrino. Entonces, por otro lado, esto también se conlleva pues a la parte de traumatismos y neoplasias que pueden causar esta parte. Normalmente los signos diferenciales podemos observar que los pacientes hay un aumento de ingesta de agua, que todo el tiempo están consumiendo agua y no hay saciedad, ya sean caninos y felinos. Entonces, aparte de que consumen mucha agua, que es poliuria, generan polidipsia, que es aumento de la producción de orina. Entonces, la orina va a generar una orina hipostenúrica que es menor a 1008. Entonces, en esta posición, los pacientes, tanto caninos y felinos, tienden a orinar de forma transparente, que algunas ocasiones a veces los propietarios dicen, no, que es por comida de sal, que de pronto por otras patologías, pero necesariamente estos serían los dos diagnósticos, perdón, los dos signos que podemos implementar de mayor consecuencia, que es aumento de ingesta de agua, aumento de producción de orina, pero que al final de la orina o que la orina permanezca de forma transparente, que eso me genera una orina hipostenúrica que es menor a 1008. Entonces, normalmente, ¿cómo nosotros podemos diagnosticar este tipo de enfermedad de diabetes insípida? Entonces, hay una prueba que normalmente se utiliza para llegar al caso de esta diabetes insípida. Entonces, se realiza una prueba de privacidad de agua modificada, ya sea tanto para caninos y felinos. Entonces, esta prueba, como lo dije anteriormente, pues los pacientes generan mucha ingesta de agua, ¿sí? Entonces, acá les tengo esta tablita que es un poco más específica. Entonces, su orina va a ser hipostenúrica, menor a 1008. Entonces, lo que vamos a hacer, pues, es la privatización de agua. Entonces, uno, pues, vamos a retirar de pronto de forma gradual, no de pronto de forma de una vez, con el fin de que esta agua se disminuya completa en los primeros 3 días del paciente. Entonces, para con el fin pues de evitar efectos de lavado glomerular. Normalmente ustedes saben pues que la producción o la forma correcta de eliminar desechos pues es a través de los túbulos renales de la corteza y la médula del riñón, que él es el que se encarga de la retención y eliminación del mismo. Entonces, si nosotros quitamos gradualmente esta totalidad de agua, entonces podemos causar una insuficiencia renal de forma primaria o a este efecto secundario por el retiro de agua totalmente del paciente. Entonces, lo que vamos a hacer es quitar gradualmente en los primeros 3 días el agua, ¿vale? Entonces, ahí vamos a hacer una privatización del agua, en donde vamos a tener una pérdida del 5% del peso corporal, ya que recuerden pues que la cantidad de agua en caninos es del 60% y en felinos del 40%. Entonces, si quitamos gradualmente el agua, entonces va a tener una reducción del peso corporal. Entonces, al retirar este agua, vamos a generar un vaciado completo pues de la vejiga. Entonces, ahí es donde vamos a medir la concentración de orina, que se denominan las siglas SG, y empezar a pesar el paciente, ¿sí? Entonces, en esta pérdida del 5%, entonces vamos a tener una orina concentrada con una isostenuria mayor a 1030 o puede ser una orina concentrada menor a 1030. Entonces, cuando es mayor, puede ser indicio de una posible patogenia o un traumatismo,
que anteriormente les comentaba que esta diabetes insípida puede ser producida de forma central por traumatismos o por alguna neoplasia. Entonces, cuando está en ese rango, podemos darnos cuenta que se denomina psicogénica, que es por alguna patología que causó primordialmente esta enfermedad. Pero por otro lado, cuando se mantiene menor a esta, entonces podemos agregarle el medicamento. Entonces, normalmente el medicamento que ya más adelante les explico se denomina desmopresina. Entonces, este medicamento lo que va a hacer es regular la parte de los túbulos renales. Entonces, al momento de administrar, que ya más adelante les explico la dosis, entonces se debe aplicar este medicamento y se va a tomar pues enseguida pues una muestra de orina en la cual pues se va a evaluar cada hora, ¿sí? Por lo menos por 3 horas. Entonces, se obtiene la muestra, se obtiene la concentración de la orina, a la hora se detiene pues a pesar el paciente, a ver si hay una pérdida del 5%, como anteriormente lo mencioné, y mirar pues la concentración de la orina. Si es necesario, pues esto se puede administrar el medicamento que les comenté, que es la desmopresina, y se empieza a reevaluar, a ver si de pronto aumenta o disminuye como tal. Entonces, a la administración de esta desmopresina podemos tener 3 resultados. Que el paciente tenga respuesta total, que haya un 50% más del peso corporal y que sea pues de pronto una concentración específicamente de una diabetes insípida completa, que ahí podemos reevaluar. O de pronto puede ser parcial, que haya una respuesta de mayor al 15%, que la orina concentrada tenga una forma parcial, o podemos generar ninguna respuesta y que ahí ya podemos generar un daño renal y ahí es un candidato o un paciente para un SMDA. El SMDA nos va a evaluar la funcionalidad del el riñón. Normalmente se hace pues ya en procesos un poco más crónicos para mirar si de pronto toda la medicación que yo le voy a implementar a mi paciente, el riñón va a tener respuesta. Puede ser que sí o puede ser que no. Entonces, dependiendo de este examen, podemos reevaluar y tomar decisiones para ver si la parte del riñón me está funcionando correcto y si al momento de yo agregar algún medicamento, pues el paciente me va a responder. Si de pronto el SMDA sale con una disfuncionalidad ya un poco crónica, que es un estadio 3 o hasta a veces más, que hasta a veces 4, pues ahí ya no tenemos ninguna reacción a la parte renal, que se puede afectar de forma irreversible la parte del riñón. Entonces, normalmente esto se evaluaría para mirar como tal, pero la principal opción es la concentración de orina. Para administrar la desmopresina se pueden implementar estas dosis que normalmente pues vienen unas conjuntivales, unas en tabletas o otras inyectables. Cualquiera de las tres, esto se pueden implementar. Pero entonces, es respuesta del paciente o linfático de forma correcta. Entonces puede ser que haya efecto o no. Entonces se pueden administrar gotas conjuntivales, como les digo, ellos me aumentan la presión intracraneal, más que todo porque hay traumatismos, entonces se pueden aplicar las gotas de 1 a 4 gotas, 2 a 3 veces al día, eh, según el peso pues del paciente y según la evolución. Por otro lado, se pueden administrar tabletas. La dosis en tabletas es de 0,1 a 0,2 miligramos por kilo, de 2 a 3 veces al día, según pues el tamaño. De forma inyectable manejamos 4 gramos, 1 o 2 veces al día, de forma subcutánea. Cuando es algo nefrotóxico, como les comentaba, pues lo ideal pues también es administrar el SMDA, pero por otro lado, aplicar el examen. Pero por otro lado se puede administrar la hidroclorotiazida a dosis de 2 a 4 miligramos 2 veces al día. Y aparte, si tiene pues un daño ya casi irreversible, una dieta que sea pobre de sodio con el fin de que nosotros no le demos más trabajo al riñón para que se pueda degenerar o deteriorar más de lo que el paciente se encuentra. Bueno, entonces aquí ya hablamos pues de la segunda enfermedad, que es la parte del hipotiroidismo, que esto también es conocido. Entonces, normalmente pues este hipotiroidismo puede ocasionar pues una alteración a nivel de la tiroides específicamente. Entonces, cuando hay una alteración,
es que como tal la parte de la hormona tiroidea me produce hipotiroidismo o aumento de calcio 2, que por ende pues puede ocasionar insuficiencia renal, ya sea aguda o crónica, y por ende genere hipoalbuminemia, que genere pues mala absorción entérica, y por ende puede ocasionar pues una intoxicación por lo mismo, por la parte del calcio, y por ende pues se puede alterar la parte de la hormona. Entonces, cuando hay esta intoxicación o esta elevación o mala absorción, clínicamente el paciente me puede empezar con fasciculaciones musculares, con tremores, con tetania, ataxias, convulsiones, letargias, arritmias cardíacas, prolapso del tercer párpado, más que todo en felinos. Entonces, hay algunos, más que todo en felinos, en clínica. Personalmente han llegado pacientes que de la noche a la mañana el tercer párpado se prolapsa y no hay de pronto un porqué. Entonces podemos pensar que el paciente tiene una mala absorción entérica y que por ende me esté generando este hipotiroidismo de forma errada a nivel de la tiroides. Entonces, normalmente eh, hay una gran diferencia o de pronto pues acá les nombro ambas enfermedades de cómo nosotros localizar a través de la signología de nuestro paciente, cómo podemos diferenciar de un hipotiroidismo a un hipertiroidismo, ya que de pronto los dos van muy de la mano y que de pronto pueden causar esta misma sintomatología, pero que se conlleve a un grado un poco peor. Entonces, acá les tengo unos cuadros que me proporcionan una diferenciación de la parte del hipotiroidismo y del hipertiroidismo. Entonces, a nivel de la piel o a nivel cutáneo, en el hipotiroidismo, en la parte de caninos y felinos, podemos diferenciar que el paciente presenta una alopecia bilateral simétrica. El pelo de ellos es delgado, es seco y de mal aspecto, el cual generaría un pelo pues muy hirsuto, que puede ser muy seco o muy grueso. La cola de rata es que en este pues los pacientes no tienen nada de perdón, nada de pelo en esta posición. Por otro lado, hiperpigmentación, más que todo a nivel abdominal o a nivel inguinal o axilar. La parte de piodermas, seborrea seca o oleosa, que normalmente pues esto viene con un olor bastante concentrado y que esto también se puede concentrar en la parte óptica. Por otro lado, engrosamiento cutáneo, que normalmente se llama liquenificación, que normalmente pues puede ser ese tipo de piel de elefante, ¿sí? Que es una piel bastante arrugada y muy gruesa y que por ende alrededor de esos pliegues genere este tipo de seborrea, ya sea seca o oleosa. A nivel del hipertiroidismo, a comparación de la alopecia, en este caso, ya no va a ser bilateral ni simétrica, sino por parches o regional. El pelo sí va a estar muy seco, sí presentan seborrea, pero esta vez no seca, sino normalmente siempre intenta con esa eh, grasa. Y por otro lado, la piel en vez de ser un poco engrosada como la liquenificación, va a ser una piel fina, pero siempre va a tener un poco de hiperpigmentación, que es un poco de piel oscura. A nivel metabólico, en el hipotiroidismo, tanto en caninos y felinos, los pacientes se tienden a ver un poco más obesos, que el paciente disminuya su ritmo cardíaco, su actividad física como letargia, intolerancia pues al frío, todo el tiempo quieren estar abrigados y por ende generan muchas tremores involuntarios por el frío. Intolerancia pues al ejercicio, como les hablaba pues de la letargia, que esto conlleva que el paciente tenga una bradicardia, debilidad generalizada y metabolismo mental. Entonces, lo mismo, generan pues de pronto un ritmo cardíaco y por ende un ritmo a nivel de ejercicio muy bajo. Por otro lado, a nivel del hipertiroidismo, ellos sí generan una hiperactividad, pero presentan pérdida de peso con polifagia, hipertermia moderada y una taquicardia. Entonces, en esta ocasión, ellos ya tienen una hiperactividad que les ayuda a bajar mucho más de peso de forma recurrente. Pero por ende, esto
en ellos, en la parte como tal atáxica o de pronto de pérdida de peso, solo se va a notar en la parte costal y en la parte del tren posterior, pero el abdomen de pronto siempre va a generar un poco pendulante y un poco caído, pero el paciente se torna bastante delgado, como si estuviera generando una retención de líquidos parecido a una citis, que posiblemente pues puede estar generando esta alteración. A nivel neuromuscular, en la parte hipotiroidea es el único que se presenta. En caninos y felinos puede generar pieloneuropatías, síndrome vestibular periférico, parálisis facial, parálisis laríngea, megasófago, convulsiones, ataxias, déficits de propicepción. Déficits propiceptivos, perdón. Entonces, normalmente estos pacientes, entonces siempre tienden a tener la cabeza un poco hacia el lado. En la parte facial, pues no va a generar respuesta ni reflejo deglutorio o reflejo como tal, a favor del paciente. Y por último, puede llegar a presentar este tipo de convulsiones. Por otro lado, hablamos del hipertiroidismo. En esta ocasión, pues ellos no van a presentar ese tipo de alteraciones a nivel neurológica. Otras alteraciones que puede ocasionar el hipotiroidismo son cardiomiopatías dilatadas, queratoconjuntivitis secas, anomalías reproductivas, diarreas y sobrecrecimiento bacteriano. En el hipertiroidismo, aumento del golpe de murmullos cardíacos por una alteración de la cardiomiopatía dilatada, ruidos galope o arritmias, polipsia y poliuria, aumento de producción, aumento de ingesta de agua y aumenta la producción de orina, taquipnea, disnea con tos, diarrea, esteatorrea, vómitos, eh, masa cervical palpable, como les comentaba. O sea, los pacientes siempre tienden a ser muy delgados de toda la parte cervical, torácica, lumbar y sacra o el tren posterior, pero el abdomen va a generar pues como ese abultamiento como si fuera una citis. Entonces sería pues de pronto la diferencia. Entonces, nosotros cómo podemos evaluar estos valores, ¿sí? Entonces, primero pues se trata de un diagnóstico clínico, como les comentaba. Entonces, miren, lo que yo les comentaba. Entonces, de esta manera se puede ver un hipotiroidismo que presenta pues específicamente una alopecia pues bilateral en cada parte, de pronto simétrica. El pelo va a ser seco en la parte inguinal, bueno, ahí de pronto no lo ven un poco mejor, pero pues presenta hiperpigmentación y engrosamiento cutáneo que va a ser lichenificación. A comparación de la parte del hipertiroidismo, los pacientes se tornan delgados del tren posterior y de la columna, pero el abdomen es bastante redondo y pendulante a comparación pues del otro. Entonces, para nosotros siempre pues lo ideal pues es presentar los signos clínicos y reevaluar el paciente, siempre comparándolo de pronto con los primeros, que posiblemente es importante recordarle a los propietarios que presenta la enfermedad. Descartar cualquier procedimiento tiroideo mediante pues procesos bioquímicos. Normalmente pues en ellos se evalúan la TSH y la T4 libre. Entonces, antes pues de evaluar estas hormonas, es importante pues tomarles unas pruebas analíticas como bioquímicas sanguíneas para tratamiento pues farmacológico, que por ende pues presente este tipo de hipotiroidismo de los pacientes. Entonces, es importante que los pacientes no suministren o que no interfieran administrándole nosotros algún tipo de corticoides, AINES o sulfalamidas, porque pueden alterar el cuadro clínico del paciente. Entonces, antes de nosotros intervenir con estos medicamentos, es importante pues evaluar y descartar este tipo de patologías. Entonces, los parámetros tiroideos que podemos evaluar es la TSH y la T4 libre. Y por otro lado, pues nosotros cómo podemos reevaluar. Entonces, acá les dejo una tabla para evaluar si es hipotiroidismo 1 y 2. Entonces, dependiendo de esto, pues vamos a ver alterado o no. Entonces, cuando la parte de la T4 baja y la TSH alta, podemos evaluar que el paciente pues de pronto presenta una leve hipotiroidismo número 1. Cuando la T4 está baja y la TSH baja, el paciente presenta hipotiroidismo 2.
Y cuando el paciente presenta T4 baja y T4 alta, o puede ser normal, puede ser que sí presente el paciente enmascarado o la zona gris que le llaman, y por ende este se tiene que reevaluar dentro de una semana o de pronto de 2 semanas, a ver si de pronto pues vemos otro resultado. Normalmente el tratamiento para este hipotiroidismo se realiza con la levotirosina. Un secreto pues que les doy es que este medicamento debe ser tomado en ayunas para los pacientes. Eh, con el fin de pues que tenga efectos en la regulación de la hormona tiroidea que anteriormente les comentaba, para que no genere pues una mala absorción entérica y no presente una intoxicación. Entonces, este medicamento, la dosis que yo implemento es de 0,4 miligramos por cada 7 kilos. Entonces, ahí ustedes realizan una regla de 3 con el peso del paciente y ahí pues sacan la dosis a administrar. La idea es monitorización de respuesta clínica. Algunos pacientes pues les puede presentar vómitos, diarreas, alteraciones neurológicas como convulsiones y lo otro. Entonces lo ideal es ajustar la dosis según lo que el paciente requiera. Por otro lado, siempre ajustar los valores a través de los exámenes sanguíneos como un cuadro hemático y los valores que nos vaya a ver reflejado, ya sea pues los valores del TSH y la T4 libre como tal. Entonces, a comparación que anteriormente pues les hablé del hipotiroidismo, entonces este sería el hipertiroidismo, que normalmente pues afecta más que todo pues a los felinos. Entonces, normalmente pues este puede producirse una adenoma tiroideo o una hiperplasia a nivel de la hormona tiroide, que raramente pues en algunas ocasiones se considera un carcinoma, que ya es alguna neoplasia un poco más compleja, pero pues afecta más que todo a felinos. Es importante, como siempre le recalco, tomar cuadros hemáticos y bioquímicas sanguíneas para evaluar el paciente y que por ende pues no genere este tipo de alteraciones. Entonces, hablamos de que el paciente esto puede presentar o no, ya sea dependiendo del sistema inmunológico, una eritrocitosis con macrocitosis que me puede llevar de pronto pues a una anemia regenerativa o no. Su leucograma puede ser un leucograma de estrés, en el cual pues se van a ver leucocitos, aumento de los blancos, con neutrofilia y eosinopenia, en el cual la parte de la bioquímica sanguínea, la FA, ALT y AST, van a estar aumentadas. Presentan azotemia, hiperfosfatemia moderada con una hiperglicemia. Entonces, estos signos clínicos, que normalmente pues los felinos son más propicios a este tipo de patologías, pueden llegar a estos exámenes clínicos, podemos deducir que el paciente posiblemente pues tiene esta alteración. Entonces, estos pacientes, ¿cómo los podemos diagnosticar? Entonces, lo ideal, pues, es, llegado al caso, hacer, pues, de pronto técnicas especializadas. Entonces, para hacer aumentos reactivos a hisopados con yodo. Entonces, ahí se hace una prueba de yodo, que es una técnica exclusiva para este tipo de hipertiroidismos y descartar este tipo de patologías. Entonces, allí, con este examen de reactivos a yodos, podemos determinar las concentraciones séricas hormonales a nivel del hipotiroidismo, que normalmente las pruebas de laboratorio que nos pueden evaluar el AT4 total a nivel de los felinos en laboratorio. Entonces, allí podemos aplicar las siguientes pruebas. La prueba de suspensión de T3, que inhibe la liberación del TSH, y por lo tanto la T4 en animales sanos que son hipertiroideos. Entonces ahí se puede reevaluar con pues la que se inhibe, que va a ser la TSH, que es una respuesta como tal, y de pronto la respuesta de la TRH, que normalmente pues se evalúa en animales que son hipotiroideos y que apenas pues varían sus niveles de T4 y que pueden variar la TRH, que normalmente pues estas pruebas, como lo mismo que les comenté del hipotiroidismo, la TSH y la TSH, en este caso se evalúa la TRH y por ende la T3, que es la que me inhibe como tal la liberación de la parte de la TSH. Entonces se puede inmunosuprimir y podemos ver afectados los valores, en el cual, pues en ellos se pueden deducir de la siguiente manera.
Entonces, ya sea que el paciente tenga algún tipo de neoplasias y por ende, pues los valores clínicos me salgan aumentados o se puedan ver reflejados de esa manera. Entonces, lo que podemos hacer, entonces, médicamente, es extraer quirúrgicamente, pues la neoplasia, ¿cierto? O hacer tratamiento con yodo reactivo si es posible. La dosis del yodo reactivo normalmente se puede implementar según el peso pues, del paciente a 0,2 miligramos por kilo. Son dosis básicas que se puede implementar a dosis respuesta, por lo menos por un tratamiento diario o cada 8 días, dependiendo de este, y se reevalúa con el fin de que la parte de la TEC3 que me inhibe la inmunosupresión de la TSH se regule. Lo mismo la T4 al administrar la TRH. Entonces, por otro lado, si llega el caso el paciente no tiene alguna neoplasia activa o no tiene alteraciones, entonces para regular esta parte del hipertiroidismo se maneja con carbimazol o metinazol, metimazol, perdón. Entonces, la dosis a implementar es de 2,5 a 5 miligramos 2 veces al día hasta reclutar pues la dosis que haya alcanzado a nivel como tal hipotiroideo que se vaya a regular. Una vez administrado esto, lo ideal pues es tomar otro examen por lo menos entre 4 a 6 meses para ver si hay mejoría y regulación de la dosis. Normalmente pues estas dosis casi ya son de por vida con el fin de regular y mantener la parte de esta hormona de forma completa. Entonces, estas vienen en pastillas que vienen en dosis de 5 miligramos por kilo, que en este caso pues ya sería pues de por vida que el paciente debería administrar. Lo mismo lo que es la levotirosina en pacientes con hipertiroidismo. Bueno, hablamos de la cuarta enfermedad, que también es conocida como la diabetes mellitus. Entonces, en caninos y en felinos, esta sería pues etiológicamente lo que podemos encontrar. Entonces, es más común que son insulinodependientes y raro insulinresistentes, ¿sí? Entonces, normalmente son formas reversibles transitorias a la predisposición genética más reducción inmunomediada de los histoles, más que todo a nivel de la parte pancreática. Entonces, normalmente pues ellos son los encargados de los excesivos niveles de glucocorticoides, normalmente que puede ocasionar este tipo de alteración secundaria por estos medicamentos. Entonces, cuando los pacientes toman mucho glucocorticoide como prednisolona, eh, dexametasona, em, entre otros, puede producir de pronto esta destrucción de las células beta pancreáticas que causan el déficit de insulina. Entonces generan una disminución de glucosa en los tejidos, aumentando la gluconeogénesis y por ende pues me genere pues un aumento de la hiperglicemia que sobrepasa el umbral renal y por ende el paciente se vuelve inmunodependiente a nivel de la insulina, que por ende pues necesita todo el tiempo suministrar esa progresión de la destrucción de células betas pancreáticas para que me vuelvan a producir esta insulina. Normalmente en felinos también se conoce como la tipo 2 de humano, que es parecida, que es bastante común en felinos. Lo mismo, presenta un déficit de insulina y por ende pues en resistencia a la misma. Entonces uno puede ser por predisposición genética del paciente, causas ambientales o factores de riesgo específicamente pues el paciente muy obeso, inactividad física, que el paciente por ende no tenga una actividad completa, machos castrados, a menor tiempo, me refiero a los 2 o a los 3 meses de edad, porque hay pacientes que los esterilizan allí y la hormona como tal a nivel hormonal, los pacientes presentan este tipo de alteraciones. Enfermedades o estrés, hiperglicemias, ácidos grasos libres que generen glucotoxicidad, resistencia pues a insulina y por ende pues pacientes que de pronto en estado prediabético pueden predisponer este tipo de patologías a nivel de pelinos. Entonces, normalmente las signologías de cada uno de ellos, hablamos que en caninos presentan una glucosuria, diuresis osmótica,
aumento de producción de agua y aumento de producción de orina, pérdida de peso, polifagia. Si es avanzado, pues el paciente presenta letargia, pelo seco, hiperkeratosis, hepatomegalia, presenta ceguera, uveitis anterior con cataratas, pancreatitis crónica e infecciones recurrentes y cetoacidosis. Por otro lado, hablamos en felinos, eh, que normalmente presentan también aumento de producción, aumento de ingesta de agua y producción de orina, polifagia, pérdida de peso. Puede pues, ser más raro a nivel ocular que presenten cataratas, neuropatías, debilidad, pero como les digo, pues puede ser de pronto esto raro, pero puede suceder. Nefrotoxicidad o nefropatía con complicaciones secundarias a nivel del páncreas. Los signos clínicos que podemos implementar esto para la parte, esta sería la parte de caninos. Entonces allí, como les comentaba, la paliduzia, polidipsia, hiperglicemia, pérdida de peso. Entonces, en este caso, a nivel médico, nosotros podemos llegar a encontrar que el paciente presenta un aumento de los glóbulos blancos, leucocitosis, con neutrofilia. Aparentemente, pues puede producir pues la pancreatitis e infecciones concomitantes, específicamente que el paciente presente esto, ALT-FA aumentadas, en segundo con hipercolesteremia, hipertriglicidemia o aumento de los triglicéridos y una concentración de orina de 1025. Por otro lado, presente a nivel de la orina que tenga proteinuria. Cuando un paciente pues, presenta orina, producción de proteína en la orina, pues también recomendable un SMDA, funcionalidad del riñón, bacterias y por otro lado cetoacidosis. Entonces es importante descartar pancreatitis para determinar pues la lipasa y amilasa pancreática específicamente canina o ya sea felina. Para administrar pues la producción y por ende esto evitar pues la parte de los glucocorticoides como anteriormente les mencioné, porque puede progresar la enfermedad o hacer un desencadene a nivel de la parte del riñón. Por otro lado, a nivel como tal de los felinos, es importante pues que la dieta sea alto en contenido de fibra. Entonces normalmente pues puede ser un 45%. Y por otro lado, en la parte de energía, un 30% en grasas y un 30% de proteínas como tal. Es importante pues que el paciente obeso pues aumente la producción de ejercicio para incluir pues la ingesta de reducción calórica y administrar comidas en horas fijas. Entonces normalmente pues el paciente que se respeten las 3 comidas, desayuno, almuerzo y cena, ¿cierto? Y pues allí vamos a empezar pues la curva de la glucosa, que es lo que nosotros pues nos va a importar con el fin de que el paciente pues genere sea insulodependiente, con el fin de que no genere pues de pronto resistencia a la insulina y pueda regular como tal la producción de la absorción de células beta pancreáticas y por ende pues me produzcan la producción de insulina. Entonces en esto con el fin pues de elevarla y mantenerla. Entonces, ¿cuál sería pues de pronto la curva inicial de la glucosa o cuál es nuestra función con nosotros administrarle la glucosa al paciente? Entonces, medicación de fructosamina para control del tratamiento. Entonces, marcador de glicemia específicamente, pasada semana 1 y 3, se detecta la parte de hipoproteinemia e hipoalbuminemia. Entonces, también va muy de la mano con concentraciones de exámenes de bioquímica sanguíneas. Entonces, para entender un poco, pues esta parte de la administración de la insulina, acá les tengo los tipos de insulina que nosotros podemos encontrar en el mercado. Según la vía de administración, dosis inicial de efecto y el tiempo que puede durar. Entonces es importante que nosotros leamos el tiempo de administración, ya sea lento o corto, con el fin de no generar choques, que ya más adelante les explico de forma correcta con otra tabla.
Entonces, le podemos administrar la cristala- eh, cristalina regulada a nivel endovenosa o intramuscular. Su efecto es de inmediato, pero su tiempo tiene una duración, ya sea de 30 minutos o hasta de 8 horas, dependiendo. Entonces, de la vía endovenosa, de 4 horas, intramuscular de 8 horas. Por otro lado, tenemos estas otras marcas de siglas, NP, que se administra de forma subcutánea. Inicia el efecto a partir de los 30 minutos, pero me puede tener una durabilidad hasta de 18 horas. Hay otra que es lenta, subcutánea, 30 minutos, pero por ende puede tener dosis efecto a las 2 horas y máximo pues puede durar casi 20 horas. Ultralenta, subcutánea, que hay unas que vienen de 30 minutos, inicia el efecto, tiempo máximo 4 horas, pero esta sí me puede durar cada 24 horas. Y la protamina subcutánea, esto 30 minutos dosis efecto y esta sí me puede durar más de un día. Entonces, otras insulinas, ahí les dejo los nombres comerciales que hay, pero entonces, ¿por qué es importante nosotros saber si son de efecto corto o largo o dosis efecto? Entonces, hay una alteración en esta diabetes insípida que es eficacia de la insulina, nadir glucosa y duración del efecto de la insulina. Entonces, para nosotros administrar o generar un rango de diabetes, podemos generar ¿qué? Que el paciente, primero pues se le debe tomar la insulina antes de que el paciente coma. Entonces se le mide la glucemia 1 o 2 horas antes de que coma el paciente. Luego de que coma, a las 12 horas pues se tiene que disminuir, o en este rango se disminuir el estrés, que el paciente esté totalmente estable. eh, insulinoterapia. Entonces, allí, entonces después de tomar la glicemia, se cuentan 2 horas, eh, se toma la glicemia después de esto a las 4 horas, ¿sí? Después de esto se le da de comer al paciente, se le mide la glicemia y por ende, entonces, teniendo esos dos rangos, vamos a evaluar. Entonces, si el paciente antes de comer está alta y si después de comer sigue estando alta, entonces lo que vamos a hacer es disminuirla, ¿verdad? Entonces, al siguiente día vamos a hacer la misma función. Entonces, vamos a tomar la glicemia que supuestamente nos dio al día anterior, le ponemos la insulina, la dosis como tal, puede ser variable, ¿sí? Eh, Normalmente, pues personalmente, en los libros pues dan una dosis bastante alta. Entonces, normalmente pues yo la manejo a 0,25, si es muy alta, 0,5 miligramos, 0,5 o hasta 5 miligramos para poderla regular. Y en el transcurso de ese tiempo se toman 5 glicemias durante 6 horas, después de que el paciente coma con el fin de mirar si hay regulación. Normalmente la glucosa en sangre de los felinos varía entre 80 a 190. Creo que yo les había puesto esta tabla. Ah, acá dice, sí. Entonces, en felinos de 80 a 160 y de caninos de 90 a 130. Entonces, como tal, la eficacia de la insulina es calcular la diferencia entre el valor máximo y mínimo, ¿cierto? Entonces, con el fin de que la falta de eficiencia tras la insulina no desciende la glicemia o si aparecen picos de hipoglicemia sobre el rango, pues es aconsejable, ¿sí? Se puede mantener la dosis. Entonces, si el paciente no genera pues una efectividad, lo ideal es aumentar la dosis con el fin de que el paciente pues no nos vaya a convulsionar por esa hiperglicemia. El efecto nadir glucosa es que normalmente pues toca esperar por un cierto tiempo, entonces por eso les dejo esta tabla para que ustedes miren el tiempo como tal que dura la insulina, porque ustedes deben esperar el tiempo para que haga dosis efecto. ¿Por qué? Porque si ustedes administran una dosis el doble durante ese tiempo, el paciente les puede caer en este nadir glucosa, que normalmente puede ser un efecto rebote y que el paciente tenga una hiperglicemia muy baja y de pronto pueda fallecer. Entonces, por eso es importante que nosotros leamos la concentración y de pronto el tiempo de duración corta, larga, lenta del medicamento. Y la duración de dosis efecto de la insulina
es el tiempo como tal que el paciente se mantiene en un rango estable y por cuánto tiempo. Entonces ahí pues vamos a medir que puede ser corto o larga duración. Y se puede reevaluar el paciente en 1 o 2 semanas para saber si esa insulina le causó pues reacción y se mantiene, o si es importante reducirle o aumentarle, con el fin de no generar pues este efecto rebote de hipoglicemia y que el paciente pues le llegue a una convulsión y pueda entrar en coma. Y por último, pues para finalizar, hablamos pues de la diabetes mellitus, que es de esto, perdón, el tratamiento. El tratamiento para esto, pues como les comentaba, pues es la parte de la suministración de insulinas. Y por otro lado, pues es importante pues la parte de suplementar esto, electrolitos siempre y reevaluar cada 2 semanas o una el medicamento para que el paciente no tenga efecto rebote. Bueno, y esta sí sería la última enfermedad, que es el hipoadenocorticismo. Entonces, esta puede causarse por 3 fases: iatrogénico, pituitario o adrenal. Entonces, el iatrogénico, pues por lo mismo, por excesivos aumento de glucocorticoides, prednisolonas o dexametásonas. Pituitaria normalmente pues es en casos esporádicos en perros. Normalmente pues provoca una hiperplasia adrenal bilateral, que el cortisol pues puede ser fallo o puede ser negativo durante la secreción de este hiperanocorticismo y puede generarme efectos idiopáticos o que puede provocar estas hiperplasias. De forma adrenal, normalmente pues está en el 20% de casos que pueden ser esporádicos, pero aparte estos tumores pueden ocasionarse de forma bilateral, o sea, no solo de una porción, sino de ambos, que pueden ser adenomas o carcinomas, que ya de pronto son algo más maligno que no puede afectar la vida del paciente. Entonces, esto pues me puede generar una atrofia y por ende pues necesita que haya su corrección o tratamiento pues es la extirpación y por ende la suplementación de mineralocorticoides. Entonces, por otro lado, tenemos que la parte como tal de los exámenes sanguíneos, que siempre es importante, un cuadro hemático que podemos generar una neutrofilia, linfopenia, monocitosis o una trombocitosis. Por otro lado, la parte como tal de la bioquímica sanguínea, la FA va a estar muy aumentada por producción de glucocorticoides si el paciente los consume o una insuficiencia hepática, aumento de colesterol, triglicéridos y la glicemia, entre otros factores a nivel bioquímico sanguíneo. Es importante que nuestras ayudas diagnósticas sean nuestra ayuda radiológica y ecográfica. A nivel de radiografía podemos pues mirar la mineralización de focos neoplásicos a nivel pues adrenal, llegado el caso, que podemos generar o podemos observar una hepatomegalia, calcificaciones cutáneas o estructuras conectivas. Y en ecografía pues podemos evaluar la parte pituitaria, que anteriormente les dije que puede ser de pronto unos adenomas pituitarios, que por ende pues puede generar estas hiperplasias de aspecto ecográfico normal. Y por otro lado, pues podemos también ver la parte adrenal, que pueden ser tumores bilaterales en ambas porciones de la glándula. Entonces, ahí pues, ¿cómo lo vamos a medir? Pues a través del cortisol. Entonces, allí pues hay 3 maneras de medir. Entonces, es importante medir el cortisol basal. Entonces, se va a administrar una dosis de dexametasona o supresión a la dexametasona, que se llamaría la prueba. Entonces, se va a administrar 250 o por ende, pues para reducir estas dosis, lo que yo suministro son dosis muy pequeñas, que es personalmente 0.05, perdón, 0.01, como se dice en el segundo recuadro. Entonces, lo mismo, o sea, es parecido, pues una correlación a la parte de la alteración a nivel como tal de la corrección para la parte de la diabetes, para medir la parte de la insulina. O de la parte sí, entonces lo que hacemos es tomar primero el cortisol basal del paciente en máquina, eso se tiene el valor y después se le agrega la dexametasona
a esta dosis 0.01 o 0.015 de forma endovenosa, ¿cierto? Luego, a las 4 horas se va a medir la concentración basal del cortisol y se van a reevaluar la primera que se midió. Entonces, por otro lado, a las otras 4 horas o 8 horas se mide otra vez el cortisol. Serían 3 medidas. Y dependiendo de eso, vamos a mirar, se suman las 3 medidas y si dan alta, pues el paciente es positivo al hiperadenocorticismo. Entonces, otra muestra que se puede evaluar, pues es mirar la parte de la creatinina a nivel urinaria, que es para determinar pues el ratio cortisol urinario, que este también se evalúa en moles para evaluar la parte como tal de la administración de este. Lo mismo en algunas ocasiones las dosis pueden variar un poco, pueden administrar llegado el caso inmunosupresión a 0,1 a 1, pero las dosis que personalmente he manejado es las que les evalué anteriormente, 0.01 o 0.15, 0.015. El tratamiento ideal para este es el trilostano, que es el que normalmente yo suministro. La dosis varía de 2 a 12 miligramos por kilo, según la literatura. Pero personalmente yo la suministro a 0.1 miligramo por kilo y pues efectos secundarios o dosis respuesta. Cuando los pacientes pues tienen tumores, se puede mandar pues el paciente a oncología o se puede tratar con metotrexato para pues algunos tumores adrenales. Si no responden pues a este tratamiento, se requieren un poco de dosis más altas que son las 50-75 dosis inicial. Y pues esto era lo que les quería compartir respecto a la clase de farmacología y un poco pues de la parte de todas las alteraciones a nivel endocrino. Ahora pues vamos a pasar a la sesión de preguntas o inquietudes. Entonces recuerden pues que ya pueden activar sus audios o sus cámaras si tienen alguna duda o inquietud respecto a la clase. Vale, entonces si de pronto todo fue muy claro, de igual manera recuerden que la clase se la suministro a mi asesora, ella se encargará de suministrársela a sus correos en conjunto con la certificación si así lo desea. Entonces, pues espero tengan una feliz noche, un saludo desde Colombia, espero tengan una feliz noche y que tengan, y la clase haya sido de su agrado.